Bienvenidos a una nueva clase de quechua boliviano. En la clase de hoy seguiremos viendo la conjugación de infinitivo pasivo, que es una conjugación con este sufijo SQA. Ya en otro video hemos visto la primera parte. Si no lo vieron, les recomiendo que lo vean primero, porque en ese video van a aprender cómo conjugarla y el uso principal que tiene esta conjugación. En el video de hoy veremos otros usos, podríamos decir, aunque no van a variar el significado de esta conjugación. Vamos a ver el primer uso en esta primera pantalla. Esta conjugación de SQA se usa con los pronombres relativos. ¿Qué son los pronombres relativos? Bueno, hay un video que expliqué cuáles son los pronombres relativos en quechua. Pueden verlo para aprenderlo, si no lo han visto antes, o si lo han visto para acordarse de qué estamos hablando. Muy bien, no van a ser con todos, podríamos decir, los usos de los pronombres relativos, porque es como muy abarcativo, ¿no? Pero van a ser mayormente los que lleven acento en español. Por ejemplo, el cómo, que lleva acento, el qué, que lleva acento, el dónde, que lleva acento, aunque no estén en una pregunta específicamente, o pueden estar en preguntas, pero mayormente no al principio, no van a ser lo principal de la pregunta, sino ahí complementando la pregunta, estos pronombres relativos, que van a ir con esta conjugación de SQA. Acá tengo 3 ejemplos, quizás viéndolos los vamos a entender un poquito más. Primer ejemplo. Yachankichu imapachus hamuskaita. ¿Sabes o sabés para qué vine? Como vemos, acá tenemos el pronombre relativo, ¿no? Que es ¿para qué? Significa ¿para qué? En este caso, este no es parte de la pregunta. ¿Por qué? Porque si fuera parte de la pregunta, es decir, un pronombre interrogativo, tendría que estar con el tag, como ya lo hemos aprendido en otro video también cuando vimos los pronombres interrogativos. Como está en una pregunta, pero no es el pronombre interrogativo de la pregunta, sino que es un pronombre relativo que está dentro de la pregunta. ¿Sabes para qué vine? Muy bien, en este caso, cuando aparecen estos pronombres relativos, entonces la conjugación tiene que estar con esta conjugación de infinitivo pasivo. Aquí no se va a cumplir la regla que hemos visto en el video anterior del qué, aunque para qué tiene el qué, pero es otro qué, ¿no? Sino que se cumple la otra regla, de que ya hay un verbo conjugado. O sea, aquí está el verbo principal, yachankichu, ¿sabes? Entonces ya este verbo, que es como un verbo secundario, ya no puede ir conjugado en, por ejemplo, presente como lo usamos en español. Entonces tiene que ir con esta conjugación. Y cuando se utilizan estos pronombres relativos, mayormente es la forma más común de conjugarla a este segundo verbo. En otro video quizás veamos otra forma de decirlo, pero ya tenemos que agregarle otras cosas para que se entienda y para que esté bien dicho. Así que eso lo veremos más adelante. Segundo ejemplo. En este caso no es una pregunta. Imaraykuchus chayta ruaskanta mana nerkankuchu. No dijeron mana nerkankuchu. Imaraykuchus, ¿por qué? Pronombre relativo. Chayta ruaskanta. Hizo eso. Acá vemos que el pronombre relativo lo podemos diferenciar muy fácilmente del por qué, porque el por qué en respuestas normalmente va junto, ¿no? Y este va separado como si fuera la pregunta, pero no está dentro de una pregunta, ¿no? En este tipo de pronombres relativos, o sea, cuando utilicemos este tipo de pronombres relativos, es cuando vamos a tener que utilizar esta conjugación, en este caso el ruaskanta. De nuevo, hay otro verbo conjugado, nerkanku, o mana nerkankuchu, ¿no? Porque está en negativo. Entonces, sí o sí, no podemos poner chaita ruarca, mana nerkankuchu, no se puede en quechua poner así dos verbos. Siempre tiene que haber una separación, o ya sea por el tag que va a indicar el i, entonces ahí sí puede aparecer dos verbos en pasado, en presente o lo que sea, pero en esta oración, que es una oración entera, no puede haber dos verbos conjugados en las conjugaciones simples, pasado, presente, futuro. Y bueno, y de nuevo aparece aquí el
el pronombre relativo, que en este caso es porque. Tercer ejemplo. Maimantachus hamuskankuta huillahuarcanco. Me contaron, huillahuarcanco, esta conjugación todavía no la aprendimos con el wa, de dónde Maimantachus hamuskankuta viene. De nuevo, en español, me contaron, vienen, están los dos en presente. Bueno, este está en pasado y este está en presente. Pero son conjugaciones simples. En quechua no podemos utilizarlo así, no podemos poner este en pasado o en presente. Si ya está el otro verbo que está conjugado. Sí o sí va a ir con esta conjugación. O puede ser la otra conjugación que aprenderemos más adelante, que es el subjuntivo. Ya lo vamos a ver. Si se dieron cuenta, todos los pronombres relativos terminan en chus. Entonces es un poquito fácil reconocerlos, ¿no? Cuando tenemos que utilizar. Mayormente, después de un pronombre relativo, que son de estos, ¿no? Que en español siempre van a tener acento, va a ir esta conjugación del infinitivo pasivo. Vamos a ver otros usos de esta conjugación. Como hemos aprendido en el anterior video y también en los ejemplos anteriores, mayormente esta conjugación va con el ta de terminación. Pero a veces se sustituye por otros sufijos, entonces en ese caso no podemos poner el ta y el otro sufijo más, sino que tenemos que sustituir el ta por otro sufijo. En este caso puse 2, 3 ejemplitos con algunos sufijos, no es con todo, porque ahora vamos a ver que con otros sufijos puede llegar a significar otra cosa. Primer ejemplo, Alilian kaskaikimanta kusikuiko. Nos alegramos de que estás bien o de que estés bien. Alilian, bien. Muy bien, kaskaikimanta, de que estés o porque estás también, ¿no? Porque estás, se puede decir, ¿no? Aquí es el sufijo manta y en la conjugación kaskaiki. Y nos alegramos, kusikuiko. Muy bien, se puede decir alilian kaskaikimanta, puede decirse también alilian kaskaikimanta, ¿no? A veces utilizan solo sin el ya. Vamos con el segundo. Kacha kaskaraiku paita munakunku. Lo aman porque es bueno. Paita munakunku, a él lo aman porque es. Kaskanraiku, porque es. Entonces, kaskaikimanta era de que estás, o porque estás, y kaskanraiku es porque es. Ya vamos a aprender un poquito cuando veamos el sufijo raiku. Ahí vamos a aprender un poquito más porque siempre se va a utilizar con esta conjugación, mayormente. Otro ejemplo. Uawa kaskaimanta pacha kaipitiakune. Vivo aquí desde que soy bebé o niño pequeño. ¿No? Uawa es un bebé o un niño pequeñito. Kaipitiakune. Vivo aquí. Kaskaimanta pacha. Desde que soy, de nuevo. Esta conjugación y el sufijo que reemplaza al ta. Muy bien, no cambia mucho el significado, nomás se le agrega el significado de la preposición en español o el sufijo en quechua. Ahora vamos a ver que a veces sí cambia un poquito el significado. Otras veces esta conjugación va a significar lo que. O sea, a la conjugación que vimos en el video anterior, que decía que más el verbo, en pasado y presente, le vamos a agregar el lo. Muchas veces va a ir acompañado de limachus o limatachus, pero no siempre. Con algunos sufijos es más común que signifique lo que. Puede ser con el wan, con el pi, si no todas las veces. Pero otras veces va a ir con el imatachus. O sea, siempre que aparezca con el pronombre relativo imatachus, entonces va a tener este significado de lo que. Primer ejemplo. Ruashiaskampi tokurinantia. Tiene que pensar bien en lo que está haciendo. Ruashiaskampi es en lo que está haciendo. Ruashiaskan. Hasta ahí llega la conjugación. Y en vez de ponerle el ta, se le pone el pi. Pero ahora, en vez de significar solo, tiene que pensar bien en qué está haciendo, se le agrega este lo al significado. Tukuri es el verbo pensar, pensar profundamente, meditar. Parlaskanche Juan, Huascunata y Anapasunman. Podemos ayudar a otros con lo que hablamos. Parlaskanche Juan,
con es el one, y lo que hablamos, parlascanche. Y el último, que sí lo puse con el imatachus, aunque es más común. Acá les puse algunos ejemplos para que ustedes vean que puede aparecer solo, pero es más común que aparezca con el imatachus. Imatachus niskanta uyarargani. Escuché lo que dijo. Entonces, siempre que aparezca el imatachus o el imachus, va a significar lo que. Y va a ir con esta conjugación. Sí o sí, con la del infinitivo pasivo. Muy bien, vamos a ver unos últimos ejemplos, unas cositas más para aclarar y terminaremos con esta lección. Para terminar, vamos a ver dos cositas más, muy brevemente, de otros dos usos, otros dos significados, podríamos decir, que puede tener esta conjugación. La primera es que cuando está con el ka, con el sufijo ka, o a veces puede estar sin sufijo, se puede traducir como el que. El que, lo que dice el verbo. Normalmente va a estar en subjuntivo el verbo. En este caso, esta traducción es la traducción que le doy yo, no es traducción literal, ¿no? Podríamos traducirlo quizás de otra forma, pero bueno, es la que a mí, la que se me hace con más sentido. Vamos a ver dos ejemplos. Primero, Paimanta karunchakuskanku liaki karka. Muy bien, fue triste el que se hayan alejado de él. Paimanta karunchakuskanku. Vemos que en este primer ejemplo no tiene sufijo. Y esto es importante saberlo porque hay una conjugación que es muy parecida a esta, que ya la vamos a aprender más adelante, que es un pasado. Entonces no tenemos que confundir ese con esta conjugación. En este caso, es como una especie de sujeto. El que se hayan alejado o el que se alejen de él. Bueno, sabemos que se hayan alejado porque es pasado, ¿no? Por el otro verbo. Liaki karka. Esto sería karunchakuskanku. Es una especie de sujeto, porque eso es lo que fue triste. Por eso es que no puede ir con el ta, porque con el ta siempre va a ser objeto, nunca sujeto. Entonces cuando esta conjugación del infinitivo pasivo sea sujeto, es decir, el que realiza el verbo, entonces o va a ir con el ka o no tiene que tener sufijo. Segundo ejemplo. Huascuna alguien parlascancoca calpachawasuna. El que otros hablen bien nos puede animar. O sea, el habla edificante de otros, el habla positiva de otros, podríamos decir, podríamos traducirlo. Pero bueno, es la forma en que yo tengo que traducirlo para entenderlo un poquito mejor. Y que sea consistente con todas las veces que aparece, ¿no? En este caso cambia, ¿no? Le agregamos el K y entonces esta U se convierte en O, pero es parlascanku más el K. Y también es una especie de sujeto, porque es el que hace el verbo. Eso nos puede animar, ¿qué? El que hablen bien. Muy bien, espero que este haya quedado clarito. El último uso, podríamos decir, es el uso como complemento. Esta conjugación, cuando no va a tener ningún sufijo, se puede utilizar como complemento de un sustantivo. Cuando es así, va a ir antes del sustantivo al que está complementando. Por ejemplo, este caso es cuando decimos Asliaskangu waseaka maizoma. La casa que eligieron es muy buena, ¿no? Wasi, waseaka, mismo, porque cambia un poquito la pronunciación por el K. Va a ser la casa, y Asliaskanku que eligieron. En español decimos la casa que eligieron, pero en quechua va a ser al revés cuando se utilice como complemento. Cuando complemente algún sustantivo, entonces va a ir antes del sustantivo y no va a tener ningún sufijo. Asliaskanku waseaka maizuma. Lo mismo en el otro ejemplo. Churascanches y masta apacaporca. En este caso iba acompañando a un sustantivo que era el sujeto, pero en este caso va acompañando a un sustantivo que es objeto. Churascanches y masta apacaporca. Se llevó las cosas que pusimos. Las cosas y masta que pusimos. Churascanche. Entonces, también se puede utilizar como complemento. No es el uso muy común, pero sí se utiliza. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que se haya podido entender todos los usos, podríamos decir, o todas las traducciones que tiene SQA, este infinitivo pasivo, esta conjugación.
Es una conjugación muy utilizada. Se utiliza mucho, sobre todo cuando ya nuestro quechua es un poquito más avanzado y queremos empezar a expresar cosas un poquito más complejas. Así que de nuevo les doy el consejo de que si quieren aprender a utilizar bien esta conjugación, lo mejor es hacerlo con la práctica. Y la práctica incluye no solo hablarlos, nosotros armar oraciones que contengan esta conjugación o este sufijo, sino también escuchar. Tenemos la posibilidad de escuchar grabaciones, videos que estén en quechua. Vamos a ver cómo se utiliza y eso nos va a ayudar a utilizarlo mejor. Esto es solo una guía para que ustedes entiendan cuándo se utiliza, qué es lo que significa o podríamos decir su equivalente en español. Bueno, esto es todo por el video y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.